esta convocatoria intempestiva. Pero que con todo lo que está pasando, pues no es nada inusual. ¿No? Es lo más usual que hay en este momento. No es inusual. No es inusual y es oportuna, además. Además, estoy leyendo algunas personas que están vinculándose. ¡Qué maravilla! ¡Me encanta! ¡Que viva la tecnología! Eso es lo bueno, además de que estamos en contacto, o sea, que podemos entablar una conversación, una transmisión, como le querramos llamar, la gente interactúa. O sea, nos dejan sus comentarios, aportan a la conversación y eso es lo que hace todo esto interesante. Sí, sí. Bueno, Pero esto se titulaba Periodismo. Así es. Son las 7:02 y en honor a la puntualidad empecemos ya. Periodismo. ¿Por qué es tan oportuno hablar de periodismo? Tendríamos que empezar por definir el periodismo, ¿no? Definitivamente. Y más allá de lo que aprendemos en la universidad del qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Hay cosas que encierran. Mira, yo encontré, comencé a repasar en la memoria algunos datos. Yo encontré 3 definiciones que me permiten como introducir el tema, si tú me lo permites. Claro. Hay una definición elemental que dice que el periodismo es recoger información y transmitirla por cualquier medio, radio, televisión, etc., todos los medios que conocemos y ahora las redes sociales. Hay otra que va un poquito más allá y dice que el periodismo escribe la historia día a día, que me parece que es linda. No me quedo con ella. Okay. Pero hay una tercera que sí me gusta mucho, que dice que el periodismo es un servicio que le da al ciudadano las herramientas para formar su criterio. Y ahí es donde empezamos a hablar en profundidad de lo que significa esta profesión, de la responsabilidad inmensa que hay en esta profesión y del deber que tiene el ciudadano de no ser un lector, un recipiente pasivo de la oferta informativa que dan los medios. Yo considero que en complemento a esa tercera versión, que es la que más acepta o se apega a lo que usted considera, yo creo que brindarle las alternativas dentro de un tema, o sea, que la persona tenga todos los criterios posibles en base a una historia o a un tema, hace que seamos un servicio para la comunidad. A ver, cuando nosotros no estamos tratando de intencionar nada, sino que planteamos cada una de las posiciones para que las personas se hagan un criterio sobre un tema, es cuando estamos haciendo o estamos cumpliendo ese cometido, ese servicio para el que estamos preparados o formados. Mira, muchas veces nos quedamos con ese plantear todas las posturas, pero la esencia básica, fundamental de la profesión, habla de dar información para que el ciudadano pueda tomar decisiones sobre lo que sea, estar a favor, en contra, le guste o no le guste, para que el ciudadano decida. Las opiniones con respecto a ese tema, a ese hecho informativo, alimentan esa decisión, pero son como un accesorio, no son la base del ejercicio. Dar información debe ser un proceso rigurosísimo, muy cuidado, de decirle al ciudadano, hubo un choque, ajá, ¿qué le vas a decir de ese choque? Que hubo un muerto, que se paró el tráfico, que produjo un tranque descomunal, que en ese tranque había una persona que iba para el hospital y no pudo ir. O sea, tú eliges la carga informativa que vas a poner. Por eso cuando antes hablaban de la objetividad periodística, hombre, eso es ya se puede hablar de la objetividad como un mito. Porque cuando tú eliges del hecho del choque, es que eliges los elementos que vas a dar a conocer, ya está siendo subjetivo. O el propio ángulo, o sea, el ángulo que se le da, tanto los elementos como el ángulo, porque sí, yo puedo buscar un ángulo de una noticia que no necesariamente buscaría otro medio o que los entendidos pues consideren que es el ángulo correcto, o sea, ¿qué es correcto? Por eso es que independencia a veces cuando se habla, o sea, hay que ver qué involucra el término independencia cuando las personas hablan de él. Por lo menos ¿Independientes de qué? Lo que hay que preguntar es ¿independiente de qué? ¿O de quién? Eran ellos es independiente. Sí, es una muletilla casi ya.
sí, o sea, si me dices que es independiente de un poder económico, político, lo que sea, va más allá de eso. O sea, la independencia como tal no puede existir cuando hay una línea editorial y todos los medios de comunicación cumplen una línea editorial. O sea, los que entendemos no nos podemos llamar engaño. Entonces hay que explicarle, hay que hacer docencia a la población para que se borren ese... Sí, porque es que no son independientes, porque ese eslogan se usa. Eso se llama Fantasy Island. Hay una isla de la fantasía en el tema ese del periodismo. ¿Ah? Porque el periodismo riguroso, independiente, somos objetivos. Mira, todos los medios están formados por personas de carne y hueso. Hubo un momento en el que sí se respetó, porque yo creo que los dueños de medios no habían captado el poder que tenían a través de la herramienta, el músculo que significaba tener un medio. De repente los dueños de medios empezaron a tener otros negocios y vieron que para sus otros negocios servía el periodismo. De repente, muchos de esos negocios en una sociedad como la nuestra dependen del gobierno. Entonces le dicen, oye, no me toques, mira lo que yo represento. Y de repente se comenzó a usar el medio como un músculo que para muchos ha servido de músculo, pero eso es parte de las reglas del juego. Aquí, en China, en Estados Unidos y en Liberia, es igual. Lo que sí tendríamos que hacer, los que hacemos periodismo, es luchar para que cada vez esa humanidad o esa piel que tenemos todos, que tienen los dueños y la gente que está detrás, sea más sensible a la necesidad de cumplir una función fundamental para la vida del ser humano, que es tener información para tomar decisiones. Y la honestidad de decir, bueno, mira, yo soy partidario de tal, o yo soy... Pero cuando tú te vendes, eres independiente, somos el medio más, no sé qué, eso que cacarean esa... Estaría de acuerdo, a ver, una vez en una conversación con alguien me decía, ¿será así? O sea, no habrá un apego o una dependencia hasta que un periodista sea dueño de comunicación. ¿Qué piensa de eso? Ese periodista se convierte en otro dueño de comunicación más. A ver, somos de carne y hueso. Ajá, que el periodista sea el dueño del medio de comunicación. ¿Qué cambia? Una vez que se da cuenta del músculo que tiene, ¿va a ser algo distinto? No, no lo va a hacer ni aquí ni en ninguna parte. Va a ser exactamente lo mismo que hace un dueño de comunicación que es médico o que es carpintero. Exactamente lo mismo. Ahora, se tendía a mezclar antes mucho el tema de independencia y credibilidad. Y yo creo que ahí fue el pecado. Ahí ¿por qué? Porque se puso a caminar ambas cosas y la credibilidad, o sea, primero que la independencia era una cosa que en algún momento iba a estar en tela de duda, pero la credibilidad la da precisamente el trabajo que hagas independientemente de que no tengas independencia. ¿Me explico? O sea, que alguien confíe en que tu información es veraz, independientemente de quién sea el dueño, de qué interés tenga y el poder que haya querido mostrar con ese brazo y músculo que tiene precisamente un cuarto poder como un medio de comunicación, el periodismo en este caso, no lo dimensiona entonces. Lo interesante de esto es que estamos en un momento de transición interesantísimo. Ok, comenzamos con un periodismo puro, que fue hace muchas décadas atrás, hace tiempo atrás, periodismo puro, que sí se hacía investigación, se hacía un trabajo puro, hombre, buscando rating, buscando todo lo que sabemos que hay detrás de una empresa informativa que tiene que sobrevivir. Después se dieron cuenta que había un músculo. Después llegó una época en la que, ok, no solo hay un músculo, es que ahora mando yo. Y ahora, con el surgimiento de las redes sociales y esta posibilidad de que el ciudadano se entere de todo, aunque un medio no lo publique, yo creo que los medios están comenzando como a adaptarse a esa nueva realidad. Y como todavía siguen teniendo una fuerza y una vigencia que no se puede negar, y no creo ni que desaparezca, ni sería sano que desaparezca. Ellos están en ese proceso de adaptación a que, bueno, pero esto aunque yo no lo diga, la gente se va a enterar, bueno, pero no lo dije yo, para quedar bien con mi amigo, con el poder o con el que es. Están en ese proceso de adaptarse a esa nueva realidad.
Lo que pasa es que las redes sociales tienen una fuerza que si el ciudadano la entendiera, la usara mejor. Han democratizado la información. O sea, el acceso a la información y poder divulgarla, salvo las excepciones en donde hay fake y todo lo demás. Pero todo el mundo ya tiene la posibilidad de recibir información y de compartirla, a veces sin confirmarla. Ahí es en donde entra entonces la diferencia entre el periodismo y cualquier otra cosa que se haga. Y ahí es donde estamos, en esa nueva, a mí no me gusta usar esa frase, pero Normalidad. Esa nueva normalidad periodística en la que ya tú no puedes decir, esto no lo voy a decir para que nadie se entere porque no me conviene. Lo dice el otro. Ya eso no existe. Mira, y ahí es donde el ciudadano tiene que ser malicioso. Malicioso en el buen sentido de la palabra, no malicioso. Suspicaz, digamos, suspicaz. Suspicaz, eso, suspicaz. Por ejemplo, hoy tenemos un ejemplo perfecto de eso. Y no lo tengo aquí. Bueno, yo no compro la prensa por una cuestión de principio. Pero si tú lees el titular, el artículo de fondo del titular de la prensa y tú lees el artículo de fondo del titular del Panamá América, tú te das cuenta que el Panamá América está defendiendo los intereses del grupo de Martinelli y el CD, y la prensa está atacando esos intereses, está trabajando en contra de esos intereses. O sea, el objetivo de la prensa pareciera defender, porque lo que hay detrás es que los dos se enteraron que viene un fallo y uno está tratando de crear el ambiente para que la gente acepte el fallo y el otro está tratando de crear el ambiente para que la gente diga hubo corrupción en el fallo. Pero evidentemente cada uno está trabajando para sus intereses. Lo que tiene que hacer el ciudadano es leer los dos. Ahí va. A mí no me haría ningún tipo de drama ni dolor agarrar los dos, porque acá voy a encontrar un detalle que no puedo, de repente no encuentro acá. ¿Me explico? Entonces, ahí es en donde hay que utilizar la astucia. O sea, el que quiere encontrar más información, el que quiere tener la película completa, lo hace de esa manera. De hecho, es la forma en la que un periodista hace su trabajo de información. Información, exactamente. Alguien preguntaba por ahí dice el periodismo investigativo ya no existe. Miren, eso es un cliché. Porque el periodismo tiene que investigar. Que a lo mejor los medios locales no inviertan en investigación porque eso cuesta, tienen que pagar fuentes, tienen que invertir tiempo de alguien que trabaja en tu redacción para que se dedique una semana a seguir la pista a un tema. Y eso es alguien menos para el trabajo día a día, eso es cierto. Pero toda nota periodística tiene que tener investigación, requiere investigación. Se tiende por el concepto que se ha vendido también a través de los medios de comunicación, que una cosa es la noticia y la otra cosa es un reportaje de investigación. Y sí, en efecto sí. O sea, si yo voy a investigar, si yo voy a hacer un reportaje investigativo, no es la nota pura y dura del día. No puede ser jamás. Porque en una jornada de trabajo en donde a veces hay que entregar 3 o 2 notas bien hechas, no sé cuántas sean en este momento, pero notas con por lo menos 3 fuentes, tú no puedes jamás dedicarte entonces a un trabajo de investigación. Es como plantea. O sea, tiene que ser un tiempo específico para dedicarle a, primero, hacer tu lista de fuentes, luego ver cuáles son las aristas dentro de ese tema y entonces buscar. Cuando tienes todas tus fuentes ya, resulta que surge otra cosa. Y eso lo complementa. Mira, dice, y hoy el periodista tiene que pedir permiso y hoy no son libres de lo que se publica, el no tocar a ciertas personas y así fue perdiendo credibilidad. El periodismo sí, yo creo que el periodismo sigue perdiendo credibilidad y como se está sintiendo a nivel de circulación y de ratings, yo creo que va a venir un periodo de ajuste en el que todos van a tener que aceptar que ya no se puede utilizar la información, la profesión para intereses particulares. Ahora, ahí es donde el ciudadano juega un papel importantísimo y el periodista profesional juega un papel importantísimo en el trabajo de acelerar esa conciencia de que, aunque yo no lo diga, la gente se va a enterar. Y tú ves que hay medios que no tocan nada que beneficie a uno y otros medios que no tocan nada que beneficie al otro, que perjudique al otro. Y tú dices, algo raro. Ahí la malicia del ciudadano tiene que operar. Yo creo que cuando... La suspicacia, como dices. Porque no nos podemos llamar engaño tampoco que estos intereses van a desaparecer. Yo dudo que alguien le ponga. Lo que yo sí considero es que, por ejemplo,
yo he hablado con muchas personas que dicen, bueno, que trabajaste en este lugar o en el otro lugar, y en realidad nunca me pasó que me dijeran, no, eso no. Ahora, hubo oportunidad en que yo dijera, déjenme hacerlo de esta manera, porque es que esto no quiere decir que esto va a desaparecer o que esto no se va a saber o que esta persona no va a hablar en otro lugar. Permitan que desde el ángulo de este espacio se dé la posibilidad y se le saque otro provecho. O sea, Y ¿por qué tratar de cercenar o de eso no es funcional y eso no es te puedo sostenible? decir una cosa, Ahí pierde credibilidad. cuando tú te haces respetar profesionalmente, te respetan. El problema es que por conservar el trabajo, me quedo callada y acepto lo que sea, entonces hay gente que se aprovecha. Yo te digo, a mí jamás, jamás alguien me dijo, no puedes hablar de tal tema. La vez que me lo dijeron, no así, fue como que conversemos, a ver, les dije, mira, tengamos la fiesta en paz. Yo entiendo tus circunstancias con respecto a ese tema, yo no puedo traicionar mi conciencia. Y llegamos a un acuerdo, y fue un acuerdo que era satisfactorio, se informa, se da la información dura y pura, y no entramos en profundidad, que la gente saca sus conclusiones. Perfecto. Sí. Es que también el profesional del periodismo tiene que tener una entereza que le permita decir no. Uno. Y dos, hay varios factores que en esta profesión pueden hacernos trastabillar. La primera y la más grave es la vanidad. Le voy a dar duro a fulana, la voy a acabar. Voy a lucirme, voy a acabar con... La búsqueda de la verdad requiere un esfuerzo contra uno mismo para ser correcto. Y la vanidad muchas veces nos ha llevado a convertir la profesión como en una especie de trampolín a la fama o de tribuna personal para yo decirle a la gente, fulano es un maleante, porque me cae mal. Pruébalo. Como acaba de pasar hace un tiempo con un medio, ¿eh? Mentimos. Lo que pasa es que la fuente me dijo que una información que no era correcta. Rectifica. Nosotros no rectificamos porque no nos pidió rectificación. O rectificamos en la página AZ3. Si tú rectificas en la misma proporción, como dice la ley, en la que publicaste un error, hace grande. La gente te va a creer más. Esto. La gente te va a respetar más. Pero hay un sentido de orgullo y de soberbia. En ese sentido, porque sí, hay momentos en el que la exposición pone a la gente vanidosa. Entonces, en función de lo que decía primero antes de pasar a esto, en algún momento me pasó que me dijeron, fulanito no puede, ya yo tenía una cita hecha para una entrevista, la persona va en camino al set y dice, no, es que no puede venir aquí porque está. Yo digo, no, como yo lo llamo y le digo, no vengas. No, porque permítanme hacer esta entrevista y demostrar que no necesariamente la persona tiene que despotricar en contra de, porque viene a hablar de un tema en particular. O sea, y es como dice, uno también darse a respetar, pero también lo que uno hace da la posibilidad de que te respeten el trabajo. Y la otra es, yo recuerdo, mucha gente recordará, en el noticiero en la mañana de Lucy Molinar, que acaparaba todo el espacio y todo lo demás. Lucy se imponía. La vanidad alguna vez la puso a tratar por encima, porque hay un estilo, ojo, hay un estilo en el que consideran que el periodista que no confronta, que una cosa es confrontar y otra cosa es exaltarte y pelear con el entrevistado porque no llegas nunca a hablar de un tema con nadie. Y la gente no es que te tiene miedo, es que le da pereza sentarse a hablar alguna cosa. Pero sí hay un momento en el que tú dices, me está tomando la cara, me está viendo la cara. Entonces, ¿cómo se es incisivo sin salir del control? Mira, yo tuve muchas discusiones con mucha gente, muchas, y discusiones, y explíqueme por qué, no, pero eso déjeme llamar a la contraparte. Lo que pasa es que, y tienes que luchar, la primera lucha es contra ti mismo, contra tu propia tentación de querer salirte con la tuya, de querer tener la última palabra. Esa es una lucha que uno tiene que dar hasta la muerte, hasta el último día que se muera. La vanidad es una cosa con la que tenemos que luchar siempre. Pero si tu meta es buscar la verdad y saber qué pasó o qué hay detrás de lo que te están diciendo, no te frenes. No te frenes.
esa persona que tienes al lado siempre va a entender que tú le estás cuestionando sus actos, no a ella. Que hay un respeto soberano por la persona. Eso no quita que tengas que ser todo lo fuerte y agresivo que se puede ser. No tienes por qué dejar de serlo. Lo que sí es que tienes que llegar al fondo. Y en Panamá a la gente le cuesta llegar al fondo porque todo el mundo cree que si tú eres mi amiguita, tú tienes que, tú sabes, facilitarme la vida. Es cuando peor o debe salir de ahí como que me descuadernó, pues es que sé. Y entonces te vas a sentar conmigo y la cosa va a ser de calibre, o sea, no una fiestecita. Hay gente que es deliciosa para entrevistar porque lo entiende. Y tú le preguntas y le preguntas y lo fuerzas y lo empujas y lo empujas. Y puedes sacar de esa persona lo mejor. Puedes sacar mucha información. Hay otra gente que de una vez dice, ay, es que... Y yo me acuerdo que y la semana pasada lo recordaba, cuando se hizo el referéndum para la ampliación del canal, el grupo que dijo no a la ampliación no quiso nunca que yo lo entrevistara. Me dijeron, no por ningún motivo. Pero es que pero solo quiero preguntar, solo quiero saber por qué se oponen. ¿Y Ellos por qué? querían que recogiéramos todos sus comunicados, pero no querían exponerse a preguntas. Por supuesto que no se expusieron ellos a preguntas, pero un día me senté con una silla y le hice mi pregunta a la silla y le dije, si ustedes quieren me contestan a través de un comunicado. Hay mil formas de jugar con la información para que al final se logre el objetivo, que es buscar datos que ilustren. Pero lo nuestro es buscar datos que ilustren, es recoger información y transmitirla, no dictar, no ser yo la información, no dictar posturas. Eso no es periodismo. Ahora, mucha gente ha tomado como una práctica el tema de... Hay una frase que dice una periodista muy conocida, Mampur, habló de no ser Objetivo si no verás. Exactamente. Pero, ¿qué es la veracidad también? O sea, hay tantos conceptos y la gente se enreda en uno y otro que hace que, o sea, a ver, no podemos tratar de ser indiferentes a una realidad que nos afecta también, pero sí tenemos que tratar de ser ecuánimes, por ejemplo. La verdad, la definición más sencilla y simple de la verdad es la adecuación de la mente a la realidad, no a la inversa. La adecuación de cuando yo tengo un libro y yo en mi cabeza digo, la adecuo para que entienda que este es un libro, no al revés. Muchas veces nosotros creemos que la verdad sea lo que sale de mi cabeza. La verdad es una realidad fuera de mí a la que yo tengo que adecuarme, no adecuar lo que está fuera de mí a lo que yo tengo en mi cabeza, que es donde muchas veces comienza el error. Sí, porque ya cuando se intenciona de esa forma, ahí definitivamente no se cumple con el rigor de informar. Ya cuando hay una intensa, cuando mi intención, yo puedo tener una posición sobre un tema, yo hace poco hablaba de eso, por ejemplo, en el tema de religión. En el tema de religión yo tengo una convicción, una verdad y una creencia, pero si yo me siento con alguien en una entrevista a hablar de su postura ante el ateísmo quizá o cualquier otro tipo de doctrina o de creencia que esa persona, yo no puedo intencionar en ese momento lo mío. Yo afuera puedo hablar de todo y nos podemos entretener hablando del tema, pero ya cuando voy intencionando, a pesar de que tendría una misión apostólica, no debe ser. O sea, ahí es en donde, y esa es quizá la prueba de fuego, cuando uno con este tipo de convicciones es capaz de buscar balance, que es el término que a mí más me gusta de lo que hago o de lo que he hecho. Y hay alguien hace un momento que le parecía interesante nuestra conversación, dado el caso de que ya no estamos ninguno de los dos en medios de comunicación. Y eso puede ser, pero es más interesante y más enriquecedor hacerlo estando en medios de comunicación y en los propios medios de comunicación. ¿Por qué no? Porque es un pecado. Porque es algo prácticamente prohibido o inaceptable. Eso para mí es de las cosas más enriquecedoras que hay para nutrir no solamente la línea profesional nuestra, sino también a la audiencia. Es de las cosas más, sería las cosas más maravillosas que yo podría ver.
Y hay una herramienta que te sirve siempre para no quedarte con una parte del cuento y acercarte a una oferta informativa correcta, y es la contraparte. Si yo hablo de fulano y alguien denuncia a fulano, yo tengo que llamar a fulano y darle sus descargos, y la gente puede decir, aquí está la versión de fulano, Si pero no, aquí está no la versión sale. de fulano. Usted concluye. A mí, una de las cosas que a mí siempre me reclamaban alguien, es que ella tiene una corregiduría en las mañanas porque se la pasa llamando a la no sé qué. Yo recuerdo las... Mira hablar mal de Ricardo Jaramillo y se sienta al lado mío y me dice, porque Ricardo Jaramillo me hizo no sé qué. Pero un momentito, vamos a llamar a Ricardo Jaramillo. Hay que hacerlo. Y llamamos a Ricardo Jaramillo. Mira, hay un momento muy fuerte que me ocurrió con eso hace tiempo. Yo me acuerdo que un periodista en un periódico le comenzó a montar una campaña. Me acuerdo que comenzó la campaña de las estatuas famosas, ¿te acuerdas? Del Parque Y dijeron que casi que Mintojiro se la había montado en el carro y se la había llevado a su casa. Mira, yo di hasta que logré sentar a Mintojiro a hablar, a explicar su versión de las cosas. Y me acuerdo que Mintoy estaba sentada al lado mío haciendo una explicación, y yo llamo al periodista que había publicado la nota. tapado el cuento, y que él decía que había dicho él que esto había sido de la forma como él la narraba. Lo llamo y le digo, ella está diciendo esto, usted tiene pruebas, usted dijo no sé qué, ¿tiene las pruebas de eso? Ah, no, es que yo lo supongo. Mira, ahí le dije, ¿sabe qué? Salgamos del aire. Salgamos del aire. No había nada. Era evidente que alguien le había dado esa información para implicar a Mintoy, para perjudicar a Mintoy y para no perjudicar a otras personas. Se confunde algo ahí en ese tema también. La excusa de la reserva de la fuente no puede utilizarse para tratar de esconder la ausencia de una confirmación, de corroborar tu información, porque a diario, o sea, estando al aire, a uno le llega de todo. Yo me imagino, bueno, en ese momento no teníamos el WhatsApp, cuando estaba el noticiero en la mañana, pero acá, de la era de mucha noche hacia acá, te llega de todo, pero esa hambre de inmediatez y de primicia no puede jamás prevalecer sobre el ser en realidad confiable. Y yo creo que ese es uno de los pecados más cometidos en nuestra profesión. Cuando una fuente te traiciona, tú no tienes el deber de serle fiel. Exactamente. Cuando una fuente te dice una información que no es correcta, que no es veraz, tú no puedes quedarte callado. Eso es ser cómplice de la maldad. Y eso pasó, sobre todo en el gobierno anterior. Yo me acuerdo que decían, es que hubo sobrecosto en la mochila. Y cuando sumaron y restaron, era por debajo. La teoría dejó de ser sobrecosto, porque el precio era más barato que el papelito que usaron para decir que había sobrecosto. Pero no hubo un medio que lo dijera, salvo que yo fuera y pidiera espacio para decirlo, y no todo el mundo me lo dio. No hubo un medio que dijera, yo sé quién fue la fuente de esa información falsa. Y se la mandó a los periódicos. Yo llamé a directores de medios y le dije, pero di la verdad. ¿Qué te impide decir la verdad? No, Lucy, vamos a evaluar, vamos al comité, vamos a hacer unas piezas, vamos a evaluarlo. Nadie nunca dijo nada. Eso es peligrosísimo. Ahora, la verdad sale porque sí o porque no. No tarda. Eso toma un tiempo. Más temprano que tarde todo se sabe y explota en algún momento. Pero esa supuesta fidelidad a tus fuentes no debe ser recíproca cuando te usan para hacer maldad, cuando se usan para otros fines que no son informar o buscar la verdad o luchar contra la corrupción o buscar la supuesta transparencia que todos queremos. Cuando una fuente te utiliza mal, tú tienes que rectificar públicamente y con la misma fuerza. Eso te gana más respeto de la opinión pública, más confianza, y no te vuelven a usar de tonto útil. Hay tantos comentarios, yo quiero resaltar algunos de ellos. No tengo lentes, tú puedes leerlos, por favor. Son muchos. Los avances tecnológicos han influido en que, aquí es el término inmediatez, se convierta en pandemia. Sí, bueno, hablaba de eso precisamente. No pasa nada. La inmediatez no es un problema. Tú, en la inmediatez te dicen una información. Me acaba de llegar esta información. La vamos a comprobar. Es correcto.
es Pero no correcto. tienes que dejar de decirla, solo Y es más, que las vamos a comprobar. no dar el hecho como tal, hablar de la información que llega y tomar todo el tiempo incluso para sacarle más filo a ese dato, a ese posible estallido de información que puedes tener. Lo hace más inteligente incluso, el ejercicio lo hace más inteligente. Y más interesante, todo es información, todo es información. Lo que pasa es que nosotros con ese todo tenemos que hacer algo que sirva a alguien, pero que le sirva no al medio para sus fines, que le sirva al destinatario, al público que necesita saber para decidir. Hombre, cuando vienen los torneos electorales, antes los candidatos hacían mucha propaganda. Ahora lo único que tienen que hacer es No, una ahora payasada. ya no se puede estar Ahora saturando la... ahora lo único que tienen que hacer es una payasada o hacer una estupidez. Un tipo se bajó el pantalón y él fue noticia siempre. Había gente que hacía propuestas serias, honorables, no sé qué. Nunca lo tomaron, nunca fueron noticia. Yo me acuerdo que los diputados que tenían mayor asistencia en la asamblea nunca fueron noticia, eran noticias los que faltaban. O sea, siempre nos hemos acomodado para no reconocer nada bueno en otro y no hacer de la cosa buena una noticia. Y de tanto enredarnos en lo negativo, nos hemos vuelto tóxicos. Es que yo creo que hay algo que ha entrado en juego sobre todo en estos últimos años y es la viralidad de un hecho, de una reacción. Nosotros podremos aquí hablar de muchas cosas que alimenten conocimiento, pero hasta que no salga un hecho que sea por algunos considerado irreverente o hasta, no sé, no hay una escandalización por ese contenido. Entonces yo creo que puede que sea un tema generacional, no sé en realidad cuál sea, o Porque cada vez somos más morbo, frívolos. el efecto morbo. Porque somos frívolos. O sea, es un Nos tema hemos más vuelto humano, frívolos. es un tema más de ser humano, no necesariamente de Te digo, ejercicio. estamos en la era de las payasadas. Tú quieres ser noticias, una payasada. Pues Ya, sí. ya no, y es un error. O sea, tienes que hacer 1000 payasadas, dizque porque eso da rating. Error. La gente no ha dejado de querer fórmulas atractivas pero profundas. Mira, es un error soberano ese cuento de que tienes que poner todos los muertos, las masacres, vamos a hacer la crónica roja porque da rating. Esa misma crónica roja, tú la coges, la desmenuzas, llegas al fondo de cada cosa que presentas y la Cuenta una. gente va a sentirse mejor Ujú. que si haces un noticiero donde la primera media hora es la otra mató a no sé quién, él no sé qué. Ahora, estamos de acuerdo que la crónica roja como un género, o sea, Es, existe. y es existe. bueno, o sea, eso no es malo. Mm. No es que no hay que dejar de decir La cosa es nada. que muestra si lo vas a hacer de la forma más burda o lo vas a Es hacer de una que forma... la sangre, ponle ketchup al muerto. Y nos quedamos con la foto del muerto, punto. Oye, ¿por qué se murió? Ah, es que lo mató el vecino. ¿Por qué lo mató el vecino? Porque no se soportaba. Porque cuánta intolerancia estamos sembrando, no sé qué, al fondo. ¿Cuántas cifras de problemas vecinales hay? ¿Qué lo puede provocar sociológicamente hablando? Pero no solamente mostrarme la sábana ahí y que además le metieron no sé cuántas puñaladas. O sea, esos datos son tétricos. ¿Y eso en qué me quedó a mí? Después de no me quedó absolutamente nada, porque no sé si en esa barriada, por ejemplo, en ese sector del país, cuántas muertes hay por problemas o conflictos vecinales, o si es el alcohol, un efecto detonante en los problemas vecinales. O sea, no hay absolutamente nada que aporte ese conocimiento que me hace a mí también como audiencia ser un poco más consciente y tener datos de por qué pasan las cosas. Y quedarme con algo que me sirva para construir. Quedarme con algo que me sirva Uh-huh. para pensar. Y yo te digo, hay un peligro muy grande que es el monopolio de las ideas. Hay una generación que viene con unas ideas absolutistas en las que si tú no piensas como ellos, no existes. Estás eliminado. Y de repente hay otra generación que no quiere contradecirlo porque te cae en plancha con... Entonces nos hemos vuelto poco
poco dados al debate. No hay nada más Conveniente. rico en una sociedad Conveniente. que debatir. No existe nada mejor que eso. Y el rejuego de las ideas es lo que te va a llevar a construir y no a la imposición de que ahora si tú no eres eso, entonces tú eres fóbico de lo que sea. Homofóbico, xenofóbico, no Hay sé, todas las fobias. todas las fobias. O sea, es como encasillar la realidad en el cajón de mis ideas y lo que no entra ahí lo destruyo. Pero eso Estamos perdiendo la riqueza de la vida. eso es algo en lo que desde el periodismo se podría aportar para hacer a la gente consciente. Claro. Debate enriquece tu conocimiento, no tienes que aceptarlo, pero tienes un marco referencial más amplio. Entonces, ¿por qué negarte a creer que todo es un conflicto entre una parte y otra cuando lo que tú puedes es nutrir sin tener necesariamente que aceptar? Pero el conocer otros elementos Las dentro de realidades. maneja o que tú crees exactamente. Ahí Samuel Reyes, saludo, un abrazo hermano. Nos está recomendando, Samuel fue colega de nosotros también en TVN, una película que se llama Primicia Mortal. Me imagino que habla sobre la crónica. Vamos a ver de qué se ahora en Netflix, así que sería interesante. Sí, hay muchos comentarios. Hay gente que la extraña mucho en televisión. Pero si las redes, ahora estoy en las redes, ya decidí que voy a estar en redes, voy a estar, todos los miércoles voy a estar en Instagram Live y voy a hacer muchos videos. Me voy a colar yo en esas intervenciones. A ver. Sí, claro, todas las veces que quieras. Es más, podríamos hacer un especial semanal revisando las noticias y viendo diferentes ángulos. Eso podríamos hacerlo. Eso es interesante. Una vez a la semana, tú por tu cuenta y yo por la mía, hacemos una listita de las noticias más importantes y qué ángulos distintos le podemos encontrar a cada una. Sepan, no siempre no tenemos que estar de acuerdo en los ángulos. Hay cosas que a mí no me parecen, a Lucy le parecen. Viva la diferencia. Exacto. Y eso es lo interesante. Eso es lo rico. Exacto. Bueno, gracias por esos comentarios. Los mejores periodistas, Lucy, Ricardo, Delfia y Meredith. Bueno, Delfia Cortés en Colón. Meredith Serracín está en TVN. Bueno, hay muchos buenos compañeros, muchísimos. O sea, no es que no tengamos buenos compañeros. Hay gente muy profesional, por supuesto que hay gente muy profesional en el medio. Claro. Y eso, por favor, que se entienda. No es que no lo reconocemos, por supuesto que sí, hay gente muy profesional. Y no estar en un medio no representa que uno sea mejor o peor. O sea, que el que está, o sea, hace falta porque es que el otro no en lo absoluto. Pero exploremos la posibilidad de hacer algo una vez en la semana, en el que analicemos noticias y podemos invitar periodistas de diferentes medios y podemos hacer una conversación así chévere. Sí. Una rueda de periodistas. Sí, una mesa de periodistas. Sí. A mí me han invitado la gente de NTN, a quienes aprecio muchísimo y les agradezco tomarme en cuenta de vez en cuando, a esa alimentación de temas, cuando es un tema que yo siento que puedo, porque hay otros temas de carácter internacional que hay que meterle un poquito más de investigación para poder sentarte a hablar del tema. Pero ese club de prensa que se llama en NTN es interesante, son aportes precisamente. Y tú sabes, hablando de la profesión, ahora me acuerdo, el riesgo de ser pasota, como dicen los españoles. Pasota es la bomba en Beirut, todos nos escandalizamos, y la que sigue. Eso es un peligro, porque ahí todavía hay mucho de lo que aprender. Y si entendemos nuestra profesión como un servicio, de todo tenemos que recoger tantas lecciones que nosotros no debíamos dejar ningún tema suelto. Tendríamos que volver sobre los temas periódicamente para saber el estatus, cómo avanza. Es un tirar, hay algunos medios que solo vuelven a los temas cuando hay un interés particular detrás. Los titulares de hoy del Panamá América y la prensa, cuando hay un interés particular volvemos a una, porque todo lo que sale en esos titulares es información de hace no sé cuántos, 2 o 3 años. Nada es nuevo, pero volvemos porque hay un interés particular detrás. Tendríamos que hacer eso con muchos temas que son interesantes, importantes para el ciudadano y no solo para los intereses de los medios. Eso quedó hace un momento de lo que pasó en Beirut y de repente vamos a pasar ahora y lo que pasó en Beirut fue prácticamente eliminado por lo que pasó después en la estación de gasolina en Rusia. Exactamente. Entonces,
me quedé sin muchos datos de lo que pasó en Beirut. O sea, Pasamos la página. ¿cómo fue posible? ¿Quién es el que responde por el tema de que eso estuviese en un área residencial No les custodiada? explico más. Y ahí hay una información importantísima. El gobierno entero renunció. Adelantaron la elección. Ahí está pasando de todo. Exactamente. Estoy al tanto porque tengo una hija que es periodista y ella entrevistó a un médico del hospital más cercano a la explosión ahí en Beirut. Y lo que el testimonio del señor era una cosa impresionante. Tú podías leer en sus palabras la frustración de lo que ellos estaban viviendo y cómo pocos días después el país se explotó y hicieron renunciar al gobierno y cuántas cosas están pasando ahí de las que nosotros podíamos aprender mucho y sacar lecciones. Así es. Y es que hay historias alrededor del hecho. Es como para ponerles un ejemplo de eso que uno dijera muy fácil, el Titanic. Alrededor del Titanic, ¿cuántas historias no se contaron en una película? Obviamente al estilo de Hollywood, me explico. Pero esos clientes hacen que el hecho tenga un enriquecimiento que no pase inadvertido solamente en que se hundió el barco porque se partió en dos y porque el iceberg lo golpeó y punto. O sea, hay tanto que contar alrededor y no lo vamos a contar todo, porque no abarca, o sea, sería abarcar mucho, pero darle esa, o sea, eso hace más rico el poder informarte, el poder tener información que nutra tu conocimiento y que te ponga a ti en realidad en conocimiento de la historia, de lo que está pasando. Eso es valiosísimo. Por eso, y creo que debemos terminar porque tenemos, ¿qué hora es que tenemos? Tenemos como 43 minutos de estar hablando, 42. Se supone que esta cosa debe durar media hora, según la teoría. Pero y la gente sigue aportándonos ahí algunas cosas, pero sí hay que atender. Pero sí, para terminar, yo retomaría esa definición de periodismo al principio. Es un servicio para la mente de las personas, para que puedan tener las herramientas, los elementos para formar su criterio y tomar decisiones en su vida. Sí. Y buscar siempre el balance. Yo no puedo jamás permitirme con responsabilidad en mi trabajo sacar una parte, sino que eso era sinónimo de sanción, suspensión, despido. en algún momento alguien me sentó y me dijo, mira eso. Y yo me siento, a ver, me dice, eso va a salir al aire. ¿Tú lo sacas así? Y yo digo, eso va a llevar tu nombre. ¿Estás seguro que eso vaya y haga eso de nuevo? Así aprendí. Y más nunca en la vida se me ocurrió, ni por rapidez, ni por entrega, ni mucho menos. Me tomara el tiempo que me tomara, eso tenía que tener todos los elementos para poder hacer el trabajo, para que yo me sienta orgulloso de que mi nombre salga ahí, si no, no siempre con tu nombre. Sí, sí, siempre las dos partes, la noticia es todas las partes de la información. Todas las partes son noticia. No, lo otro es propaganda, lo otro es campaña. Es correcto. Lo otro es publicidad. Y yo creo que estamos haciendo mucha publicidad y estamos perdiendo en periodismo. El periodismo tiene que ayudarte a confrontar tus propias ideas, a confrontar mis conceptos para poder endosarlos o rechazarlos o moverme de donde estoy o consolidar donde estoy. Pero ahora mismo lo que estamos haciendo es propaganda. Yo te digo lo que yo quiero que tú sepas y lo demás no lo digo, pues punto. Sí, me lo reservo. Es propaganda, publicidad, servicio a otros intereses, no es periodismo. No para el que estamos. Nos dice Roxana Montenegro, dice, me gusta, no se queden en palabras. O sea que todos los miércoles aquí tenemos que estar al día. Y eso va a empezar. Bueno, yo no sé si será los miércoles, hablemos después tú y yo para ahora, ver qué día de la semana conviene hacerlo, porque el miércoles está como la semana en medio palo, a lo mejor lo hacemos jueves, no sé, hablemos. Vamos a ver cómo ya que lo dijimos aquí, vamos a tener que hacerlo. Vamos a ver cómo se programa en televisión, cuál es el día mayor encendido, cuál es el día que la gente está más conectada, aunque ahora nos tenemos a todos cautivos, porque no hay otra cosa, tienen que estar aquí, no pueden salir de la casa. Que lo hace interesante. Hombre, gracias a todos, la gente de Grispa también está por ahí. Y mira, vamos a darle forma a esta idea que acaba de surgir. Con calma, no me metas en camisa de 11 varas. Involucramos gente que se quiera sumar, anunciantes y todo lo demás para hacerlo más interesante. Pensando en... Hay que... Gente va así. Yo creo que eso lo compartimos. No empezaba, a ti ya está corriendo, ¿tú viste? Dice, va que yo corrí antes de empezar a gatear, eso es un problema. Pero, bueno. Calma, estamos echando cuentos.
abrir la boca. Ya estamos. Hay mucha Hasta gente, estoy nerviosa. hay mucha gente que tenemos de testigo, así que ya. Bueno, Lo hablamos, queda gente, grabado. gente, les anunciamos y los esperamos siempre, cada semana. Dale, pues. ¿Está bien? Cada semana. Qué excelente esta conversación que hace ratito como que nos habíamos propuesto hablar de algo. Lo hemos hablado así en privado algunas veces, pero ya era oportuno compartir con la gente también algunas ideas. Ricardo, un placer, Sazo. Que dure de lo bueno poco para que no empalague. Exacto. Eso. Gracias, Sazo, haber estado aquí contigo. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó durante este ratito. De verdad que ha sido un gustazo. Y bueno, por pujón, ahora tenemos que sentarnos a trabajar y pensar en un ejercicio periódico de revisión informativa, que creo que puede ser interesante, pero ahora eso de hacerlo toda la semana es un trabajo. Pero bueno, creo que puede ser interesante. Vamos a hacerlo. Vamos a meterle cabeza. Un abrazo, Lucy. Y un abrazo a todos ustedes. Igual para ti, a todos los que nos acompañan. Chao.